España va como un cohete. España es la Taylor Swift de las economías europeas. Estas cosas las hemos escuchado decir al presidente Sánchez en campaña. España va como un cohete, España va como una moto. La Taylor Swift de las economías, que es que hay que tener mucha cara, porque a lo mejor España es Taylor Swift, pero desde luego con el manager de Milli Vanilli, que es él. ¿Cómo estás, José María Rotellar? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto tenerte. José María Rotellar, doctor en economía y además prolífico autor de artículos esenciales. Y has empezado una serie que se llaman Los bulos económicos de Sánchez, ¿de acuerdo? Me gustaría que empezásemos por el primero. Los bulos económicos de Sánchez. El primero es que nos han repetido una y otra vez que España es el país que mejor controla, el gobierno de Sánchez, por supuesto, sí, que mejor controla la inflación de Europa. Cuéntanos. Bueno, es una serie de artículos publicados que se van publicando en el debate. Se puede consultar cada martes, cada jueves, ¿no? Allí mismo, por si tienen curiosidad quienes nos estén viendo en hacerlo. Y es una serie de 5 artículos en los que se va a hablar de la inflación, del crecimiento económico, de la prosperidad, del empleo y de la riqueza, digamos, de manera resumida, dentro de los mensajes que el gobierno repite con enfoque irreal, ¿no? de la economía, su economía de ciencia ficción. ¿Qué es lo que sucede? Al gobierno el barniz del corto plazo le permite utilizar esos resultados para hacer ver que las cosas van bien, pero estructuralmente, como bien sabemos, no van bien. Y el primero de los artículos publicados fue España reduce la inflación o va mejor en inflación que el resto de la eurozona. Bueno, eso obviamente no es así. Primero, España fue el país de las grandes economías de la zona euro en donde más se aceleró la inflación. Claro. Después fue desacelerándose en tasa interanual por efecto base. Claro. Había crecido mucho más al principio y en comparación el efecto base disminuía, pero seguía creciendo, no disminuía, y seguía creciendo en tasa intermensual, y además estaba mitigado el crecimiento por las subvenciones que había a los carburantes, a la energía, etc. Una vez que se han ido retirando esas subvenciones, ha vuelto a crecer en tasa interanual, a acelerarse, mejor dicho, ha vuelto a acelerarse de manera muy importante en tasa intermensual, y en comparación con la eurozona, así es, ¿no? Con el último dato definitivo publicado, que es el de abril, vemos cómo baja la inflación, se desacelera la inflación interanual en la eurozona y se acelera en España de manera muy importante. Si nos vamos al dato del indicador adelantado de mayo, se acelera algo en la eurozona, pero se acelera mucho más, 4 décimas más en España que en el conjunto de la eurozona. De manera que tenemos una diferencia notable, porque en España se sitúa en el 3,8% con el dato del indicador adelantado, y en la eurozona se sitúa en el 2,6%. ¿no? En tasa interanual. Esos son ya datos que por sí solos dejan ver que, desde luego, no hay una caída de la inflación, y que, es más, incluso se acelera la intensidad del crecimiento. Claro, y además, como siempre decimos en este programa a todo el mundo, la inflación es acumulativa. Efectivamente. Claro, tienes la inflación mucho más alta, después el aumento de los precios se reduce, y ahora llevamos ya 7 meses en los que la inflación, medida por IPC, es superior a la media de la eurozona. Efectivamente. Y luego, por supuesto, en términos acumulados, desde que llega Sánchez al gobierno... Pues desde que llega Sánchez al gobierno es casi un 20%. Un 20,2%. Exacto, sí, exacto, ¿no? Sí, sí. Exacto. Es en torno del 20%, y la subyacente en torno de entre el 16 y el 17%. Claro, y entonces esto es interesante, porque claro, te dicen, no, es que resulta que ellos dicen que han controlado mejor. Primero, es falso, ¿no? Y además la inflación acumulada es del 20,2%. Pero es que encima la renta de los españoles y los salarios de los españoles son mucho menores que los salarios con los que se están comparando. Por lo tanto, la renta de los españoles... y ahí va otro, nos vamos a ir al quinto tuyo, sí, de los bulos. Eso es otro de los artículos que intentan desmentir las afirmaciones del gobierno, que se publicará próximamente, donde veremos cómo la prosperidad de los españoles no es tal, sino que el PIB per cápita, medido en paridad del poder de compra, respecto de la media europea, ha descendido
y está por debajo del 90% por primera vez desde hace muchos años, lo cual nos convierte otra vez en una economía pobre, merecedora de recibir los fondos de cohesión. Fondos de cohesión por un importe de alrededor que le correspondería en España de unos 6.000 millones de euros, que el gobierno, sin embargo, no ha solicitado porque dejaría al descubierto que la economía se ha empobrecido con su gestión. Vamos al segundo bulo económico que has publicado ya. España lidera el crecimiento económico. España va como un cohete, que es la economía que más crece de las comparables de Europa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es este bulo económico? Volvemos a lo mismo, ¿no? El crecimiento económico en España en los últimos años ha sido muy débil, soportado principalmente por el gasto público, un gasto público ingente que con la suspensión de las reglas fiscales ha constituido un auténtico maná para el gobierno, el poder gastar a costa de incrementar la deuda pública sin límite, y se ha basado en ello, en eso y en un buen comportamiento del sector exterior, también cual se ha beneficiado, aparte porque nuestro sector exterior, nuestro turismo y nuestro sector exterior ha sido muy eficiente, sobre todo la parte del turismo. Ha habido un ahorro acumulado importante durante la pandemia que se ha ido gastando y eso ya toca su fin. Y además nuestras economías, nuestros principales socios comerciales y principales mercados emisores de turistas también están viendo ralentizar su crecimiento económico, con lo cual el sector exterior nuestro va a verse afectado. Además de que como tenemos una inflación más dura y más persistente y los costes laborales están creciendo y los impuestos están creciendo, la competitividad de nuestras empresas va a hacer que también puedan perder mercados de exportación fuera. Pero es que ese crecimiento económico, si nosotros lo vemos, dice, bueno, es que ha crecido más. No, es que hemos crecido más tarde. Fuimos los últimos en recuperar el nivel previo a la pandemia y lo hemos recuperado de una manera, digamos, con una revisión estadística, ¿no? Hubo una revisión muy importante del crecimiento del año 21 y eso ha hecho que todos los indicadores del Producto Interior Bruto, los índices de volumen encadenado, creciesen de manera que de repente estuviésemos por encima del nivel de la pandemia cuando antes no lo estábamos. Pero aún así, por ese efecto estadístico, hemos crecido más que el resto últimamente porque veníamos de un nivel inferior, que es esa revisión, y luego además, como digo, el gasto público en los años cerrados, sin tener en cuenta el primer trimestre, pero aún teniéndolo en cuenta por hablar de años cerrados, 2019-2023, crece más de un 12% en términos reales o constantes el gasto público y la inversión cae más de un 4%, casi un 5%, un 4,65%. Si incluimos el primer trimestre, la inversión todavía sigue por debajo de ese nivel anterior a la pandemia, sigue 2 puntos por debajo, con lo cual se está produciendo un auténtico efecto expulsión del libro. Se está sustituyendo actividad productiva privada por gasto público. Como las reglas fiscales entran de nuevo en juego, si hay que reducir el gasto público, hay que cumplir los objetivos de estabilidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Que como han machacado el sector productivo privado, va a haber una base mucho más frágil sobre la que construir el crecimiento económico. Con lo cual, no vamos mejor tampoco en crecimiento económico. Está, como se dice coloquialmente, prendido con alfileres, ¿no? Dopado. O tente mientras cobro. Y nada más que eso. Está dopado, anestesiado por ese gasto público, y por mucho que el gobierno repita una y otra vez que vamos tan bien, si fuésemos tan bien, quizás no tendrían que repetirlo tanto. Es que esa es la clave, claro. Mucha gente me dice, oye, qué bien les funciona la propaganda. Y digo, hombre, no les funciona tan bien cuando tienen que estar todo el día diciéndole a la gente una y otra vez que somos que la economía va como un cohete y que somos el Taylor Swift de la economía, cuando obviamente la gente no lo percibe. Pero no solamente no lo percibe, es que esos datos que tú acabas de dar, si los pones en Producto Interior Bruto per cápita, por habitante, es que la economía española está en estancamiento absoluto. O sea, que ha habido una entrada muy fuerte de inmigración. No solo en estancamiento, está en retroceso. Porque si nuestro porcentaje sobre la media europea va descendiendo, es que estamos perdiendo posiciones respecto de otros países, ¿no? Una comparación con Eslovenia, por ejemplo, nos deja muy mal parados, ¿no? No vamos a compararnos ya con Irlanda, por supuesto, donde se aplican políticas
de una mayor libertad económica, de unos menores impuestos, de un control del gasto público, de una disciplina presupuestaria que hace que crezca como no crece en ningún otro país, pero con cualquiera de las otras economías grandes, si nos comparamos, también tenemos una fragilidad mayor. La industria se ha descuidado muchísimo, no hay confianza para poder invertir, se está ahuyentando inversiones porque la seguridad jurídica ha descendido. Los agentes económicos se han empobrecido y las familias, por tanto, tienen más dificultades para poder realizar sus compras y, por tanto, están reduciendo su consumo. Nos encontramos en una situación muy endeble y que, con el conjunto de perturbaciones económicas que hay en la economía, nos puede afectar de manera muy importante. No olvidemos una cosa. Los socialistas dijeron en el año 82 que iban a crear 800.000 puestos de trabajo y dejaron 3,5 millones de desempleados sobre una población ocupada de 12 millones, con lo cual una población activa que no llegaba a los 17 millones de personas. Después, el presidente Rodríguez Zapatero dijo que España había adelantado a Italia y que iba a adelantar a Francia en PIB per cápita. Y vemos lo que dejó una economía prácticamente, esa de la Champions League de la economía, dejó una economía prácticamente quebrada, a punto de ser intervenida, con un déficit público que era 3 o 4 puntos superior al que se comunicó en el traspaso de poderes al gobierno del presidente Rajoy, y con unas necesidades muy acuciantes por parte de todo el entramado empresarial español, porque había una morosidad partiendo de las propias administraciones públicas por no haber autorizado endeudamientos a las administraciones una vez que se había generado ya el gasto. Tenían que controlar el gasto, pero ya que no lo controlaron, por lo menos que pagasen, porque si no, queda como deuda comercial algo que tiene que ser financiero, y dejó a la economía hundida. Y ahora repite una y otra vez el presidente Sánchez que la economía pues va eso, como una moto, como un cohete, o estas comparaciones, digamos, también tampoco ortodoxas, ¿no?, para un presidente del gobierno, pero bueno, cada cual sabrá cómo tiene que referirse a una cosa tan seria como es la economía y la gestión. Y nos vamos a encontrar con lo mismo, con que cuando Sánchez se vaya, la estructura económica la habrá dejado muy perjudicada. Puede que la aguante todo su mandato, el entramado que ha organizado de corto plazo con ese barniz y la anestesia del gasto público, pero la herencia que va a dejar estructural va a ser muy mala. Una deuda disparada, un déficit estructural que camina hacia el 5%, unos impuestos que están asfixiando a la economía, un mercado de trabajo en el que se ha perdido cualquier comparación estadística desde el punto de vista del paro registrado. Ya no sabemos exactamente qué recoge y qué no recoge, porque el gobierno no quiere realizar una serie de comparación homogénea, que sería tan sencillo como eso. Bueno, no nos da ni tan siquiera aquellos fijos discontinuos que no están en actividad y que están y que tendrían que estar considerados como parados, una inseguridad jurídica creciente y una ausencia, mejor dicho, una huida de inversiones extranjeras o inversiones extranjeras que no vienen, muy importante. Y todo eso no son buenos mimbres para un crecimiento a medio y largo plazo. El crecimiento potencial de la economía española, en los propios documentos que el gobierno envía a Bruselas, sigue siendo muy pequeño, sigue siendo muy escaso. Estamos viviendo del corto plazo, y el corto plazo tiene un recorrido, como su propia definición dice, pues corto. Que, como yo siempre digo, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Claro, lo que está haciendo literalmente es tirar del mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia de la democracia española. Estamos hablando de 400.000 millones más de deuda, 300.000 millones de apoyo del Banco Central Europeo y unos 80 y tantos mil millones de fondos europeos. Hombre, si con eso no sacas 200.000 millones de PIB, pero es que encima vienen fundamentalmente de gasto público. Pero es que, Daniel, vamos a ver, eso se entiende perfectamente en los mercados. Si la economía española fuese tan bien, el gobierno no tendría que tener un especial interés en que el Banco Central Europeo respaldase sus emisiones de una manera al menos tácita, ¿no? Y sin embargo, cuando el Banco Central, hace más de un año, dijo que iba a dejar de comprar bonos soberanos, durante los 6 días en el que ese anuncio se mantuvo tal cual, la prima de riesgo de Italia y de España se disparó. Tuvo que convocar un consejo extraordinario, el Banco Central Europeo, para sacar aquello de la herramienta antifragmentación. En el momento en el que deje de apoyarlo, nos vamos a financiar peor y, desde luego, con más dificultad, y desde luego en unas condiciones financieras mucho peores, que ya
estamos notando, lógicamente, el encarecimiento de la financiación, pero si le añadimos un diferencial de riesgo mayor, si no tienes el paraguas del Banco Central Europeo, bueno, pues va a ser mucho más costoso. Si fuésemos tan bien, no tendríamos un diferencial tan grande. Bueno, es que claro, Alemania no podemos compararlo. Bueno, pues hubo una época en la que se pagaba más por el bono alemán que por el bono español. No, en el año 2003, 2004. No, está invertida la prima de riesgo. ¿Ya se ha olvidado todo el mundo de Portugal? Por supuesto. Portugal, el diferencial con Alemania se ha reducido, el de España ha aumentado. Y no solo Portugal, ¿y Grecia? Y Grecia. Grecia está a escasos puntos básicos de nuestro bono a 10 años, cuando venía de unos niveles mucho más deteriorados. Si la economía española fuese tan bien, no necesitaríamos de todo eso, ni el gobierno tendría que estar repitiéndolo una y otra vez, porque la gente lo notaría. Y es verdad que uno puede todavía ver a lo mejor las terrazas o los restaurantes llenos y demás, pero se está viviendo muy al día y cualquier pequeño impacto negativo que haya en la economía puede hacer desmoronarse todo el castillo de naipes sobre el que ha construido el gobierno su relato económico, que es de ciencia ficción. Que es de ciencia ficción. Y además, claro, si el récord es el récord de turismo es clarísimo, récord de turismo que es aproximadamente un 17% del Producto Interior Bruto, y la economía solamente crece un 2% después de meterle prácticamente 480.000 millones de déficit fiscal y de apoyo de la Unión Europea, pues en realidad lo que te está demostrando es que el resto va muy mal. La cifra de negocios está en negativa lo que va de año, de las empresas, la actividad industrial también, etcétera. Los bulos económicos de Sánchez. Muchísimas gracias, José María. Vamos a esperar a los próximos 3 que faltan, que los va a publicar en el debate en las próximas semanas, y te vienes de nuevo y nos lo cuentas todos a la vez. Encantado. Un placer. Un gustazo, mil gracias.